Lito. Cuando volví a encontrarlo, lo recordé enseguida. Habíamos vivido en la misma cuadra y sido compañeros en los 2 o 3 años de bachillerato que alcanzamos a cursar. Después, sus padres se fueron del barrio y no lo vi más, hasta cuando subí a ese taxi llevando, para entregarlo a un cliente, un traje de la sastrería donde yo trabajaba. Mejor dicho, lo vi unos momentos después, porque los primeros lo pasé doblando con cuidado la prenda recién planchada y tratando de no oír los crujidos del papel con que estaba envuelta, porque estos me recordaban que yo, a los 20 años, aún hacía de mandadero. Cuando terminé, el traje había quedado sentado como si fuera otro pasajero, con el gancho de su percha asomando por el cuello como la picuda nariz de un hombrecito de alambre. Solo entonces, lo vi sentado al volante. «¿Cómo te va, pibe?», me dijo, y recordé también su voz. No sin rabia por el saludo, porque él era de mi edad. Claro que una cosa es ser cadete de una sastrería y otra manejar un taxímetro. Comparando ambas, no importaban los 20 años que teníamos los dos, sino lo que estábamos haciendo. Se crece distinto, pienso yo, según el trabajo que se tenga. «Lito, ¿qué andas haciendo?», pregunté inútilmente. «Ya lo ves». Abrió los brazos, dejando el volante, y volvió a asirlo. Hizo un cambio y partió el primero cuando en los semáforos brilló la luz verde. Quiso darme a entender, y yo lo entendí, que era libre, que tenía dinero, y aunque él no había tratado de burlarse de mí y del traje que llevaba para entregar, me avergoncé de no poder, yo también, conducir un taxímetro como el suyo. «Hace años que no te veo, pibe. ¿Siempre en el barrio?», me preguntó, queriendo significar ahora que él había cambiado de lugar, que conocía desde luego la ciudad entera y tal vez muchas otras. «Me mudé, ¿sabes? Tengo un departamento para mí solo. Bueno, lo alquilo con otro, pero es lo mismo». Le pregunté, «¿Y este coche es tuyo?». Lito frunció la frente. Trató de pasar a un camión. Lo hizo. «Mejor que mío. Lo paga el patrón, pero la plata es para mí». Era raro, pero Lito siempre tuvo buena suerte. En el colegio pasaba de año casi sin estudiar, con solo hojear los libros, o quizá porque conocía las debilidades de los profesores y sabía aprovecharlas. Con el de química, por ejemplo, que era muy devoto, frecuentemente sacaba a relucir algo sobre Dios. Es difícil en química, pero Lito lo hacía. Me preguntó por los amigos del barrio, por mis padres, se quejó de los ómnibus, del pavimento mojado, y luego salió lo que yo esperaba. «Vos andás en la mala, ¿no es cierto?». Le dije que sí. No podía inventar nada con el maldito traje doblado sobre el asiento, pero que el mío era un trabajo provisional. Hasta ahora, y aquí sí pasaría una mentira, porque hacía 4 o 5 años que Lito no sabía de mí, había trabajado en una agencia de publicidad. Se me ocurrió una agencia porque tengo un primo dibujante que gana bien y que trabaja en una de ellas, que cerró. Y antes vi que Lito, detenido otra vez por un semáforo, no me oía, ocupado en silbarle a una chica baja y gordita que caminaba por la vereda. Cuando arrancó de nuevo me dijo: «Ando bien con las pebetas. Es el auto, ¿sabes? Lo miran a uno aquí arriba y...». No había escuchado de lo de la agencia, pero se lo disculpé cuando volvió a sonreírme por el espejo. Como siempre, porque Lito sonríe de una manera que uno tiene que perdonarle todo. «Yo te puedo dar una mano. Tengo un ministro amigo». Solo pude creérselo cuando me dio más detalles. Sí, el dueño del taxímetro, que poseía 3 o 4 más, era un hombre metido en política y en su quinta se reunían algunos pescados gordos, gente de arriba, como decía Lito. Muchas veces lo mandaba a él a buscar al ministro cuando éste no quería usar el automóvil oficial. En esos viajes se hicieron muy amigos. El ministro era un tipo formidable, jovial, sin protocolos. A él le había ofrecido mandarlo a una embajada en París o en Norteamérica, pero no aceptó porque prefería la libertad de la calle. Además tenía otros negocios que en cualquier momento lo harían rico y no era cuestión de perder la oportunidad alejándose del país. «Si yo te recomiendo, te emplea.
En el ministerio hay como 1000 tipos y uno más ni se nota, ¿no te parece? Bueno, ya llegamos. Si te decidís, pasá mañana a las 7 por el café de Pueyrredón y Córdoba. Soy infaltable. Yo fui, pero Lito no apareció ni ese día ni al siguiente. Al tercero me llamó por teléfono para asegurarme que el sábado, sin falta, lo hallaría en el bar. Había estado ocupadísimo con unos negocios con maderas, creía entender. El sábado lo encontré por fin, pero jugando a los dados y rodeado por sus amigos. Aunque para darme realce me presentó como a un viejo compañero y me inventó en ese momento una historia que no recuerdo, quedé un poco fuera de la reunión, porque siempre me resultó difícil entrar en una barra ya formada. En eso llegó un petizo con una guitarra. Todos dejaron los dados y poniéndose de pie me invitaron a acompañarlos a un club. Allí Lito salió a bailar fantásticamente con una rubia flaquita que parecía llena de resortes y como es natural yo me hice a un lado. Pero en el fondo Lito es un buen muchacho. Un rato después, cuando vio que me iba, vino apurado. Perdóname, pero ya sabés lo que son estas cosas. No tengo tiempo para nada. Palabra. ¿Seguís con el taxi, no? Pregunté por decir algo. De eso iba a hablarte. Lo vi al ministro. No pude decirle nada de tu asunto, pero cuando lo tenga todo listo paso por la sastrería. La recuerdo bien, créemelo. Chao, viejo. Sonrió de nuevo, me tendió la mano y se volvió hacia la rubia que lo esperaba. Apareció sí unas semanas después, cuando yo comenzaba a creer que se había olvidado de mí, llevado por el vértigo de sus trabajos. Una tarde de invierno, el taxímetro frenó chirriando frente a la sastrería y antes de que pudiera prepararme, Lito estaba adentro. Hablé con el ministro, todo arreglado. Te espera mañana a las 10. Anota el nombre. Cortés. No sé cuánto Cortés. El nombre no lo recuerdo, pero preguntá por el ministro Cortés y te hacen pasar. Es allá, frente a Retiro, en ese edificio que tiene un portón de hierro con un escudo. Ya podés renunciar a tu empleo, viejo. Anda de parte de Lito, eso bastará. Y perdoname porque llevo un pasajero que está apurado por llegar al médico. A ver si se me muere en el taxi. Buena suerte y chao. Otra vez me tendió la mano. Lito también posee una manera especial de tender la mano. Transmite confianza. Enseguida uno tiene fe en él, aunque no sepa bien por qué. Y salió. Solo después que se fue, advertí cuántas cosas quedaban en el aire. Mañana a las 10 yo tendría que estar en la sastrería, porque debía entregar unos trajes para una ceremonia y desde luego me necesitarían. La dirección del ministro era un tanto vaga. Por Retiro, un portón, y preguntar por el ministro Cortés. Así, sin nombre y sin nada. Los porteros me mirarían como a un pobre diablo, aunque pensándolo bien, yo podría tomar el aire que seguramente tenía Lito cuando iba por allí y pasar por un sobrino del ministro, quizá. Para aclarar todo esto llamé 3 o 4 veces a Lito, a la pensión donde realmente vivía, pero solo a eso de las 10 de la noche di con él. Me saludó alegremente, como siempre, y de pronto me di cuenta de toda mi cobardía, de modo que inventé una excusa cualquiera para justificar la telefoneada. De veras, uno no puede salir con tonterías a un muchacho como Lito, que anda en 1000 cosas y que es amigo de un ministro. Solo le pedí, pues, el lugar a donde debía ir. Se impacientó. Es el ministerio, viejo, ya te dije, ese que está en Retiro. Me parece que no hay otro. Allí fui, y cuando hallé el portalón de hierro, vi el escudo argentino y leí en él el nombre del ministerio. Animándome, entré. Me había vestido de azul marino, llevaba guantes, sobre todo, y hasta sombrero, pero me di cuenta de que todo esto resultaba poco allí, frente a esas escalinatas de mármol y en ese patio con automóviles negros y choferes de librea. Tuve que preguntar a 2 o 3 ordenanzas por el ministro antes de encontrarme en una salita donde me detuvo un hombre bajo y gordo. Señor, vengo a ver al ministro. ¿Tiene hora de audiencia? Sí, las 10. Por favor, llene esta boleta. Escribí en un formulario mi nombre y el gordo se fue con el papelito para adentro. Después volvió, acompañado por una señora rubia y amable, de esas que para todos son igualmente amables.
No tenemos un nombre en la lista de audiencia, señor. ¿A quién desea ver usted? Al ministro, le dije, de parte de Lito, añadí. ¿Al señor ministro de Relaciones Exteriores? ¿Al doctor Solar? No, se llama Cortés, ministro Cortés. La señora sonrió, siempre amable, y la ordenanza también, cada uno por su lado. Después sonrieron entre sí y yo sentí deseos de no estar allí. Ah, el doctor Cortés. Sí, acompaña al joven, por favor, Andrés. Es en la dirección de Comercio Exterior. Me sonrió de nuevo y se fue. Pero yo creo que al trasponer la puerta se reía de veras, aunque no vi ni oí que lo hiciera. Seguí a Andrés, el ordenanza, por unos pasillos y mientras esperábamos al ascensor me explicó. Había un ministro, el doctor Solar, y luego varios otros altos empleados diplomáticos, a quienes también se llamaban ministros, pero que estaban subordinados a aquel. Estos ministros, que no eran el ministro, resultaban con todo caballeros importantes, según me dijo. Pero a pesar de la buena voluntad de la ordenanza, cuando me hizo pasar al despacho del doctor Cortés, yo ya sabía que éste no podía darme ningún empleo. A pesar de ello, me resultó simpático. Se levantó, me invitó a sentarme en un sofá, aproximó una silla y se dispuso a oírme. Antes me dijo cortésmente, leyendo mi tarjeta: no he tenido el placer de conocerlo, señor, pero si usted precisa un poco más quién es el señor Lito que usted invoca, no dudo de que hallaremos un amigo común. Le expliqué. Lito es un muchacho de mi edad, conducía un taxi. El rostro del ministro siguió siendo cordial, pero mostró un asomo de impaciencia. Muchas veces lo había llevado a él, al doctor Cortés, a la casa de un señor que era el patrón de Lito. Sí, de Lito, y que sentí que me mareaba. Y ya sin saber lo que decía, hablé de los asados y las reuniones de los políticos en la quinta. El ministro se rió y se golpeó la frente. 1, 2, 3 veces. ¡Claro! Lo recuerdo. El muchacho del taxi. Un buen chico. Me divierten muchísimo las cosas que cuenta. Es cierto que me habló de un amigo días atrás, cuando me llevaba a la quinta. Sería usted, naturalmente, pero no recuerdo bien qué me pidió. Charla tanto ese muchacho. Dígame usted mismo lo que desea. Se lo manifesté embarulladamente cada vez más. Un trabajo allí en el ministerio, que yo me paré, porque en ese momento entró una secretaria y le cuchicheó algo al doctor Cortés, que se levantó enseguida y habló aparte con ella durante medio minuto. Luego, dejándole mi tarjeta, se volvió hacia mí y pidiéndome excusas, salió. Saludos a su amigo, dijo antes de retirarse. El doctor tiene una reunión, me explicó la empleada. Señor, leyó la tarjeta, Menéndez. Bien, el doctor me pidió que le informara que en el ministerio los puestos se obtienen por concurso de antecedentes. Ahora no hay abierto ninguno, lamentablemente. Le aconsejo que presente una nota en el departamento de personal pidiendo que le den aviso cuando se abra alguno. Después terminó con una sonrisa, porque allí todos lo atienden a uno muy amablemente, y mientras me acompañaba hasta la puerta, o yo la acompañaba a ella, mejor dicho, el ingreso dependerá de sus condiciones. Días más tarde, Lito me habló por teléfono. Se alegró muchísimo cuando supo mi visita. Me dijo que todo andaría sobre rieles, que no había visto de nuevo a Cortés, pero que cuando lo encontrara se lo recordaría. Después me preguntó cómo me había ido. No se puede decir a un amigo como Lito lo que verdaderamente se piensa, y por tanto le mentí. «Formidable, viejo», exclamó tan alto como si en vez de hablarme a mí, lo hiciera para que lo oyeran otros. «El ministro no me falla nunca. Te repito, es un gran amigo. Cuando lo vea, entonces le pedí que no hablara, porque el ministro había mostrado tanto interés que su insistencia resultaría tal vez de efectos contrarios». Lito convino en que podía ser así. Prometió callar y esperar, y enviándome un abrazo, cortó. Después pensé que tal vez hice mal. Sí, mi padre sostiene que existen tipos como Lito porque hay tipos como yo, que nunca se animan a enrostrarles lo que verdaderamente son, que uno debería decírselo y hasta publicarlo para que no anden por ahí como andan. Pero yo creo que mi padre está equivocado. Que sea como fuere, Lito es un amigo y que como lo hace todo de corazón, puede ser que algún día triunfe. Y si no, que Dios lo ayude.
pero uno no tiene por qué ponerle piedras en el camino a un muchacho como Lito. Adolfo Pérez Elásquez.